Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos escuchéis este programa. Bienvenidos una vez más a estos programas que tenemos quincenales de Integrando el Duelo Animal. Esta vez lo primero de todo que queremos hacer es dar nuestra gran enhorabuena a esa gran plataforma, a ese gran equipo que forman Cuando el Duelo Pregunta, gracias a los cuales nosotros también tenemos este pequeño espacio para hablar del duelo de los animales, porque cumplen 3 años de conversatorios semanales sobre el duelo, que ahí es nada. Durante 3 años, cada semana, tenemos en los miércoles al doctor Hugo, a su mujer, la Chata, y a Julián, y al gran equipo que tienen detrás, a César, a Elsie, etcétera, hablando sobre el duelo, comentándonos herramientas que a lo mejor podemos coger para nuestro propio duelo, o truquitos, o desarrollando las 15 tareas del duelo, que es realmente a lo que ellos se dedican. Así que de verdad, queremos dar desde Integrando el Duelo Animal nuestra gran enhorabuena por esos 3 años de conversatorios sobre el duelo. Hola Mora, buenas tardes, también a ti. Buenas tardes, María. Buenas tardes, noches en el país donde se encuentren, como siempre decimos. También felicitaciones a todo el equipo y a todos los que integran Cuando el Duelo Pregunta. Y bueno, el día de hoy vamos a estar María y yo aquí con ustedes charlando un poquito sobre cómo es el duelo por un animal. Y nosotros, nuestra intención era cómo es el duelo por un ser querido, porque en realidad tendría que ser así el nombre, porque es un ser querido. Y también queríamos hablar de eso por la cuestión de que nos damos cuenta que a veces se separa el duelo animal, el duelo por una persona, y en realidad son duelos simplemente porque son duelos por seres queridos. Entonces vamos a hablar desde este punto para acompañarles a diferentes, pues sí, diferentes ideas que hay, que nos hemos dado cuenta que están un poquito como desfasadas por desorientación, porque hay muchísima información en muchas partes, vas a las librerías y dices, ¿cuál libro elijo? Porque hay muchísimos que hablan de duelo, dices qué autor será bueno, no será bueno, entras a internet, te encuentras un montón de cosas, entras igual a las redes, te encuentras otro montón de cosas, pero en realidad, como en todo, hay cosas que son de verdad bien estructuradas, que están comprobadas, que están dando una buena función en el acompañamiento, en las psicoterapias para todas las personas que estén pasando duelos por seres queridos, incluidos nuestros animales, como también hay mucha cosa que es paja. Entonces vemos que se confunden muchísimo y llegan y nos preguntan muchas cosas desde la confusión o, por ejemplo, conmigo llegan a la psicoterapia o en los acompañamientos del duelo también, en la cuestión de una confusión tremenda de todo lo que han escuchado o de todo el bombardeo que han tenido externo sobre las cuestiones de duelo. Entonces, por eso queríamos dedicar este programa para poder acompañarles y que nos dejen sus preguntas de qué es lo que tienen dudas. Por ejemplo, algo que nos dábamos cuenta es que en los procesos de los duelos por los animales, muchas veces la persona dice, es que es un duelo que lo tengo que vivir solo yo y lo tengo que mantener solo yo. Y si lo digo, me voy a exponer a cuestiones de burlas, de rechazos, de invalidez, y entonces empieza allí a generarse un problema en realidad porque la persona no puede expresar lo que verdaderamente está sintiendo y lo que está vivenciando. Entonces la gente dice es que el duelo de un animal no se habla. En realidad esto tiene un nombre y que hay duelos que no son válidos, son duelos que son invalidados y es lo mismo el duelo por un animal como el duelo por un hijo perdido también. Entonces, desde esta parte nos damos cuenta cómo el decir es que es un duelo animal o soy especialista en duelo animal, eso no existe.
porque es simplemente saber trabajar los duelos, no saber trabajar el duelo animal en específico. O sea, desde allí vemos que hay un error. Entonces, si buscan esta parte de poder estar acompañados en sus procesos, es buscar a quien esté verdaderamente bien formado en duelo, ya sea psicoterapeuta en duelo, acompañante en duelo, pero que sean en duelo de verdad, porque en mi caso, por ejemplo, en la psicoterapia, perdón, en la psicología, yo soy psicóloga de primera profesión, pero en la escuela de psicología no nos enseñan esta parte del duelo y en ninguna escuela, en Ujú. ninguna, se me está yendo la palabra, de la Ninguna parte de duelo, disciplina, es un tema como que se queda aparte y si era no lo en la tocamos. currícula no viene. Entonces, eso se tiene que estudiar aparte. Ujú. Entonces, allí si te interesa esta dinámica, es importante hacerla, buscar dónde puedes de verdad formarte de una manera, de verdad que sea una escuela que sí te formen bien, porque últimamente ha habido un boom y de repente es así como de todos lados te forman en duelo y dices, a ver, espérate, primero investiga qué bagaje tienen todos los que están ahí. Entonces, por eso es importante que las personas que están vivenciando un duelo por su ser querido animal busquen correctamente con quién quieren ser acompañados en sus procesos de duelo. Ujú. Y sobre Porque todo si están, buscar, ajá, como dice Mora, detrás del perfil, qué formación tiene esa persona en duelo. Porque hay muchas veces que en un duelo lo que hacemos realmente es abrirnos en canal. O sea, estamos dolidos, estamos choqueados muchas veces, sobre todo si la muerte de nuestro animal ha sido imprevista, inesperada, de repente, todos esos adjetivos que significan lo mismo. Y nos estamos abiertos en canal, estamos expuestos con todas nuestras emociones y tenemos que encontrar una persona que también nos sepa sostener en nuestro duelo. No lo va a pasar por nosotros, no, lo vamos a tener que pasar nosotros y vivenciar nosotros. Y eso nos va a traer una gran transformación personal. Pero sobre todo, como vamos a tener las emociones encima de la mesa, estar con alguien que las pueda sostener, que tenga la formación para ello. El otro día me decían, no por haber superado una enfermedad eres ya especialista en esa enfermedad, ¿no? Pues yo diría, no porque se me haya muerto un animal, soy acompañante en duelo. No, yo he vivido mi duelo, pero a lo mejor no puedo sostener el de los demás. No estoy capacitado para ello. Entonces, desde aquí os invitamos también a que miréis qué hay detrás de ese perfil de la persona que te dice que te acompaña en el duelo. Eso es muy importante. Y otra cosa que veo yo importante también, en esto que decía Mora, de que muere nuestro ser querido, también poner un poco en valor esta parte, como dice Maritza, que dice, nadie te pregunta cómo sobrellevas la muerte de tu hijo perruno. Hay veces que con nuestros hijos perrunos, gatunos, lo que sea, tendemos a comparar un poquito, porque los humanos comparamos todo, ¿no? Cómo me sentí cuando mi primer animal murió, cómo me siento con este, cómo me sentí cuando mi padre, mi madre, mi abuela, yo quien sea, falleció. Y hay veces que yo creo que obviamos un poco quién ha muerto, todo lo que hemos obtenido de ellos, todo lo que les hemos dado a ellos, todo lo que hemos crecido juntos y es lo que hace la muerte de nuestros animales, yo creo, que esté más, a veces, más a flor de piel que, que otras que podamos vivir, porque precisamente de las otras podemos hablar y de esta no. No sé, Mora, ¿qué opinas tú también de esto desde tu punto de allí vista? también la parte del no comparar, porque todos los duelos son diferentes. A lo mejor yo estaba en la adolescencia y partió uno de mis animalitos y yo lo viví de una manera diferente ahora que tengo otra conciencia y estoy más presente y hubo un vínculo mayor quizás con este animalito y entonces mi proceso sea más fuerte.
Entonces es igual, o sea, no es como comparable con ningún duelo que hayamos vivido, sino darnos cuenta que muchas veces son más profundos por el vínculo. Cuando el vínculo es más profundo, el duelo es más profundo. No quiere decir que los otros no hayan sido duelos o que sean menos importantes. Simplemente quizás los pudimos acomodar de alguna manera o los dejamos ahí un poquito desacomodados, pero este duelo viene y entonces abre los otros duelos más este Uy, duelo que sí. lo sentimos por todo el vínculo tan profundo. Entonces, desde ahí cambia. Y además, como bien dice Mora, el duelo de los animales, como nos está a flor de piel y sentimos mucho con ese tipo de duelo, abre la puerta a otro tipo de duelos que hemos podido tener pues un poco metiditos debajo de la alfombra, ¿no? Entonces, yo creo que cuando estamos viviendo estos duelos, tenemos que ver también qué hay detrás de ese sentimiento. A lo mejor me ha recordado a algo que pasó cuando mi padre, mi madre, quien sea, falleció y si me ha resurgido es que tengo todavía que trabajar algo que hay allí pendiente y que he aprovechado la puerta del duelo del animal para salir. Y hay veces que estas cositas que tenemos debajo de la alfombra y que no sabemos que están ahí porque no nos hemos dado cuenta de que se quedaban allí en el proceso, a veces son las que yo creo que nos dificultan un poquito el seguir avanzando, porque queremos seguir trabajando en la parte del animal y no nos damos tiempo de ver qué es el resto de cosas que nos ha sacado a la luz el proceso de duelo. Y que aquí lo que yo también creo que es muy importante es que nos demos cuenta que por algo se están moviendo esas emociones, las que sean, y que es importante vivenciarlas, y es importante observarlas y darles ese espacio para entonces sí después poder transformarlas e integrar de una manera diferente. Porque si no, muchas veces se dice, es que yo lo que quiero es que me quites el dolor. El dolor no lo vamos a poder quitar porque no es como dar una pastilla. Quien viene y te dice, mira, haz estas 3 cosas y te vas a sentir ya bien. Esa es una pastilla de un remedio que no te va a funcionar porque tú tienes tu propio proceso y la parte importante, la cual es voltear a verte desde dónde estás y desde dónde vas a empezar a observarte, observar todo eso que está surgiendo para entonces poder dar ese espacio y entonces sí poder integrar de una manera diferente a tu ser querido animal, porque si no, no hay espacio, porque estamos en una lucha con nuestra emoción, con nuestro proceso y a la vez con todo lo que está ocurriendo en el afuera, si nos están quitando la validación de nuestro proceso, si estamos con esta dinámica de pero no, es que cómo, pero a ver esto, entonces empiezan a haber como muchos factores los cuales empiezan a generar un duelo muy probablemente complicado, que esto también va a depender de cómo fue la muerte. Sí. Nosotros en los Animal Death Café, los espacios que tenemos para hablar de lo que sentimos, ¿verdad, Mora? Vemos que hay gente que ha vivido la muerte de su animal, que ha ocurrido de repente, sin esperarlo, y tiene unas características, su duelo, que no tiene el de la persona que ha sido un proceso degenerativo, le ha visto poco a poco ir un poquito a peor, a peor, a peor, etcétera. Y, y hay veces que desde un punto de vista decimos, ostras, ojalá hubiera vivido esto otro. Y desde este otro punto decimos, ojalá hubiera vivido este de aquí. Y cuando estamos en el Animal Death Café, que confluyen esas dos personas, los duelistas con su duelo, los dolientes, depende en qué fase estén, cada uno de ellos, te das cuenta de que cada forma de morir tiene sus aportes
y que no se pueden comparar. Son cosas diferentes que tenemos que vivir en cada una de ellas, y saber lo que tendremos que vivir ayuda muchísimo también a empezar con el proceso, sí. Y el darnos cuenta precisamente ahí de que, por ejemplo, si murió de una manera trágica, de una manera inesperada, a lo mejor llegando a la veterinaria o cosas así, allí va a ser un tipo de duelo completamente diferente, porque Ujú. allí vas a tener quizás, si viste cómo se estaba muriendo y fue sumamente traumático, allí vas a tener imágenes intrusivas que muy probablemente vas a tener una cuestión de shock, de trauma. Ujú. Entonces, allí también es importante que sepas que muy probablemente vas a necesitar no solo un acompañamiento, sino alguien especialista en trauma y shock para el proceso, porque vienen las imágenes intrusivas y entonces uno regularmente te pueden decir, y eso es un desacierto, mira, pero es que piensa en algo muy bonito de esa vida. No se puede porque está el proceso allí impactado. Entonces, es primero, hay que trabajar con ese proceso para que entonces pueda, como les decía hace un rato, abrirse el Ujú. espacio para entonces poder trabajar todo el duelo que se está abriendo. Entonces, por Sí. eso los duelos son diferentes dependiendo la forma en la que se dio, más dependiendo nuestra historia personal. Ujú. Sí, eso es muy importante también, la historia personal que tenemos cada uno con nuestros animales. Y lo que yo recalco mucho también, que yo tendré una con mi animal, mi pareja tendrá otra, nuestros hijos tendrán otras, cada uno tendremos una distinta, y, y no son ni mejores ni peores, son distintas. Entonces, claro, tampoco, en la línea de lo que decíamos antes, tampoco podemos comparar cómo llevo yo mi duelo, de cómo lo lleva mi pareja, de cómo lo llevan mis hijos, por ejemplo. No, tenemos que entender que la relación que teníamos cada uno con nuestro animal, el con el que ha partido, y desde ahí entender al otro. Y algo también que ocurre muchas veces aquí en España, las generaciones que ahora tienen 60 años, 70, y cuando muere el animal, la mujer suele decir, es que mi marido no habla de ello, no saca las emociones y estoy yo sola sacándolas, ¿no? También entender que esa generación se ha criado toda su vida con no expreses tus emociones o eres un nenaza o un mariquita o un lo que sea. Entonces, claro, de repente ahora les pedimos que expresen y se forma ahí un batiburrillo familiar en torno al duelo animal, y todo por no, bueno, pues entender y no comparar eh, un duelo con otro. Eso también yo creo que es Y, importante, sí. y que parte del entender esa diferencia es, pues que en realidad el varón lo va a vivenciar diferente por su forma, no solo ya Ujú. por la crianza, sino porque los varones vivencian de una manera diferente a las mujeres. Las mujeres regularmente vivenciamos con toda la emoción y los varones no. Entonces es desde ahí para poder acompañar, no vamos a acompañar igualito a la esposa y al esposo. No, 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 Eso es no, totalmente entonces, distinto. ajá, entonces por eso es importante que sepan también, Ujú. o sea, que en sus procesos de acompañamiento o de psicoterapia van a ser diferentes Ujú. y que desde ahí también en nuestras casas sepamos que mi marido, mi hijo, por ser varones también, aunque hayan tenido quizás una crianza en la cual sí se les haya dicho que pueden hablar y puedan expresar, pero aún así está toda una estructura en la cual se vivencia desde otro punto y no quiere decir que no se quiera o que no le esté pasando mal. Eso es. Ujú. Dice Maritza que también influye en el duelo la elección de la hora, del día, de si se alarga su vida o no. Claro, es que Mora y yo partimos de la base de que
si en todo el proceso de la muerte has contado con la comunicación animal, no o sea, no decides nada, lo decide el animal. Tú simplemente haces lo que él te pide, te quiere, te pide, te quiere decir y lo que elige él. Pero sí, también para la gente que no cuente con la parte de comunicación animal, pues claro, es decir, hace una semana que yo le llevé al veterinario o a lo que sea, pues claro, cuesta mucho también, sí. Y aquí Depende de también dónde se... perdón, sí, de lo que decías y decía ella, es también el darnos cuenta cómo desde antes, desde ya cuando están malitos y todo este proceso que empezamos a darnos cuenta, ya va más bien en un proceso de despedida, desde Ujú, allí iniciamos un duelo, que es un duelo anticipado. anticipado. Solo que Ujú, no nos damos cuenta porque no estamos acostumbrados a tener esa conciencia. Estoy sí. vivenciando ya un duelo porque siento que ya pronto se marcha. Entonces, como empezamos en la dinámica muchas veces del cuidado, porque estaban muy malitos, de esto y del otro, empezamos como en un ciclo en el que damos vueltas y vueltas y vueltas sin tocar nuestra emoción del miedo, del dolor, de la angustia, todo lo que se nos va abriendo por sentir que ya está llegando el momento y Ujú, el sentir que voy a tener que tomar aquella decisión cuando sí. no hay una comunicación. Y aún cuando alguien ha comunicado con el animalito, muchas veces entra esta parte del decir, ¿estaré haciendo lo correcto? Porque es nuestra parte humana, que es importante nosotros ir trabajando nuestro duelo para poder acompañar el proceso de despedida del retorno al origen de aquel ser. Ujú. Y en esa pregunta de si estaría haciendo lo correcto, también podemos contar, o sea, son tres patas de una banqueta, ¿no? En este momento las que te ayudan con información. Si crees en la comunicación animal. Dos, el cómo ves tú al animal, pero también el veterinario. Entonces tenemos unas pautas de calidad de vida que podemos ir observando nosotros, que podemos ir haciéndonos un cuaderno de bitácora de cómo está siendo la calidad de vida de nuestro animal e ir sacando las medias y ya está. Y saber que por qué hemos decidido un día y por qué no hemos decidido otro, por qué se puede esperar un día más a ver si... Eso es muy, muy importante también, contar con esa parte de que, bueno, y luego si alargas la vida, yo creo que también es muy importante, como decías tú, Mora, preguntarte por qué tengo necesidad de alargar la vida. Y para mí es un proceso maravilloso porque te saca un montón de cosas humanas que tú tienes que trabajar que si no estuvieras en esa situación no te saldrían o tendrías que esperar a otra, ¿no? Para que te salieran. Pues como dices tú, ese miedo, ese qué es el animal para mí, qué soy yo sin el animal. Es una pregunta también que no nos hacemos porque muchas veces nos fusionamos tanto con nuestro animal que somos uno. Espera, espera, espera. Somos dos, que estamos viviendo juntos, que nos queremos mucho, que nos amamos un montón, pero no tenemos que olvidar también esa otra parte. ¿Y qué piensas tú en la pregunta de cuánto tiempo tiene que durar el duelo? ¿O cuánto tiempo dura mi duelo? ¿O llevo demasiado en duelo? No hay duelos en tiempo, eso no existe. Quien te diga en 3 semanas yo te curo el duelo, está mal, ¡Ah! porque además yo te curo, no es enfermedad un duelo, ni es algo patológico. También quien te dice ya estás vivenciando un duelo patológico es que no sabe de duelo. También pongan antenas en esa parte. El duelo simplemente es un duelo que dura el tiempo que la persona necesite para integrar a su ser querido y para transitarlo, porque como decíamos hace un ratito,
cada ser somos diferentes y tenemos historias diferentes, tenemos herramientas diferentes para enfrentar aquel hecho. Y entonces de ahí va a depender cómo va a ser el proceso. Cuando ya llamamos que es un duelo complicado, es cuando ya en verdad te está imposibilitando, no puedes hablar absolutamente para nada en años del proceso. Entonces allí sí ya vemos que es un duelo complicado, ni siquiera un duelo patológico, porque les repito, eso no existe. Eso no es verdad, es simplemente complicado. Entonces, desde ahí, bueno, hay más cosas todavía a trabajar, que son tal cual o que pues pueden ser las cosas que aún están pendientes para que podamos de verdad abrazar ese proceso del duelo con todo y el dolor que nos implica. Y que no porque se repita el proceso del llanto o porque yo ya creía que esto estaba superado, pero me acabo de dar cuenta de que vuelvo a lo mismo. Bueno, no pasa nada. Si vuelves a lo mismo es que algo, un flequito queda por ahí que todavía se tiene que mostrar, que quiere salir de dentro de ti. Entonces yo creo que nos tenemos que dejar de, es que ya llevo X tiempo o toda, porque nos crea más presión a nosotros. Yo creo que la pregunta tendríamos que cambiarla por, vale, estás en duelo, pero ¿estás avanzando? ¿Vas avanzando aunque sea pasitos? ¿Vas desenmarañando un poco todos los sentimientos, las emociones que tienes? ¿Vas posándolas? ¿Vas integrándolas? ¿Vas avanzando? Pues adelante. No sé, yo creo que esta pregunta de cuánto tiempo dura el duelo eh, nos encorseta más a nosotros, ¿no? Es como que, es que si en tanto tiempo no lo he superado, o es que me dicen que todavía llevo 3 meses y que aún estoy llorando. Bueno, pues es que pueden pasar 3 meses y seguir llorando. Igual puede ya tener muchos años en el cual tú ya estuviste trabajando en todo tu proceso de duelo, ya tienes tu vida que está continuando y demás, y aún cuando hablas por tu ser querido, te puede surgir como este llanto, esta emoción. Eso no quiere decir de que otra vez estás mal. No, sigue ese vínculo allí presente y desde ese amor presente traigo el recuerdo de aquel ser y me lleno de emoción, pero también nos vamos dando cuenta cómo el proceso va cambiando nuestro proceso de llanto. Al inicio podemos llorar en un llanto desgarrador, si sentíamos que nos arrancaron el corazón con la partida de aquel ser, y va a ser desgarrador desde dentro profundo. Al tiempo vamos a ir llorando, pero ya va a ser diferente. Y después vamos a tener un llanto en el cual recordamos y va a ser un llanto en el cual nos vamos a sentir hasta ligeros llorando. Y después va a ser un llanto que hasta podemos decir, lloro de alegría de aquello que ahora puedo recordar. O simplemente me salieron las lágrimas y se me hizo un nudo en la garganta de la emoción del recordarlo. Y está Sí. bien, también yo creo que hay que desmitificar que el llorar está mal y que si lloras es que no has transitado el duelo. Eso no es así. Tenemos que un día hay que hacer un programa de los mitos del duelo y entonces empezar ahí uno con otro, porque la verdad es que hay bastantes y nos llevaría, eso sí que ahí sí que nos lleva la hora entera, pero bueno. Y con todas las corrientes que hay hoy en día de transitar el duelo, de ofrecerte para el duelo y demás, la gente suele preguntar, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Esto es bueno? ¿Esto no es bueno? ¿Esto está bien que lo haga? Y, y yo creo que se nos olvida mucho también sentirnos a nosotros mismos, en vez de buscar vale que estamos en un momento de vulnerabilidad y de inseguridad personal, pero también
sabernos volver a centrar en nosotros mismos y no buscar tanto la respuesta fuera, como volver a entrar y decir, vale, ¿esto qué tal me está sentando? ¿Esto me está sentando bien? ¿O me está revolviendo más? No sé, yo creo que ahí también es otro de los puntos que se podría, que se podría afrontar, ¿no? El vete dentro tuyo y, y mira a ver cómo estás tú y cómo te sientes tú y qué estás viviendo tú. Es que aquí viene la parte del validar lo que estás vivenciando. Entonces, si desde allí lo validas y lo abrazas diciendo, pues esto me está ocurriendo y quiero ver de dónde surge y hacia dónde vamos. Y entonces desde ahí lo podemos reconocer, porque si no empezamos en esta parte sí o a pedir opiniones externas o nosotros mismos decir, pero ¿cómo sigo así? O sea, no, Ujú. pero si ya tendría que, entonces eso Eso, no, el duelo no tiene una forma lógica de ir. A más B te lleva a C, no va así. A lo no. mejor a María le funciona empezar de la Z más la B igual Sí, sí, sí. a X, no sé. Y a mí me funciona otra, entonces es diferente para cada quien, por eso es importante saber que no hay una receta en la cual te van a decir, esta receta te va a quitar el duelo, porque además no es un sticker que me lo quite así y ya, o sea, no, No, eso no va así. no. Se necesitar trabajo personal para integrar todo. Nos pregunta Marta Palomo, como acompañante de una pareja doliente, ¿cuál es el mejor consejo que podríais darme? Aprovecho esta pregunta de Marta para deciros que esto que estamos hablando Mora y yo aquí hoy, aquí en España decimos sentar cátedra, ¿vale? No estamos sentando cátedra. O sea, esto es nuestra opinión desde todo el bagaje profesional que tiene Mora como psicóloga, como tanatóloga tibetana, como, o sea, toda su experiencia, ¿vale? Y toda la mía desde el punto de vista de, aparte de doula y todos los acompañamientos, la formación que tengo como acompañante, como gestor de grupos de duelo y demás, ¿vale? Entonces son opiniones, no queremos que os llevéis nada de aquí porque sí, vividlo, cuestionadlo, hacerlo vuestro también, ¿vale? No, nada de lo que decimos de aquí tiene que ser impuesto a rajatabla para nadie. Vale, y en cuanto a Marta, yo es que no lo sé. Yo a mí lo que siento decirte es, siéntate al lado suyo, en silencio, y, y él te dirá lo que necesita, o ella te dirá lo que necesita. Si se queda callado es que necesita silencio. Yo tengo una persona, una amiga, que falleció su hermana, fui a hablar con ella de hola, ¿qué tal? Pero fui como acompañante, no fui como cuéntame qué tal tu proceso de duelo. Y estuvimos hablando de un viaje que iba a hacer no sé dónde era, a Galicia, creo, o algo así. Bueno, pues ella en ese momento necesitaba hablar del viaje a Galicia. Pues se habla del viaje a Galicia. Entonces, si quiere hablar, la persona te va a hablar. Si quiere llorar, dale espacio para que llore. Si quiere hablarte del viaje a Galicia, escúchale y comparte el viaje a Galicia. No lo sé, Mora, ¿qué Sí, sientes tú? ¿Qué se aquí te puede decir? lo que Mar. pasa es que muchas veces se siente como por decir, la responsabilidad de tengo que hacer algo para acompañarle y Ah, para que claro. quizás la pase menos mal. Entonces, allí no es así porque es el proceso del otro y eso no quiere decir que no lo queremos, simplemente que está pasando un proceso personal y la manera que a mí me parece súper importante y muy amorosa para acompañar a otro, ya sea nuestra pareja o nuestros amigos, quien sea, es simplemente decirle aquí estoy para ti, Ujú. pero Estar. decirlo completo, no, aquí estoy para ti y otra vez tengo que oírte hablar lo mismo, o sea, no.
que de verdad sea coherente la presencia de aquí estoy para ti. ¿Quieres Ujú. hablar de algo? Allí le estás abriendo la puerta. Igual y precisamente te dice, no quiero hablar de mi viaje a Galicia o quiero hablar de que pues hoy me sentí re mal en el trabajo o no quiero decir nada. Y ya, pero abres la puerta sin necesidad de ¿cómo estás? Ujú. El ¿cómo estás? Claro que te va a decir, pues ¿cómo quieres que esté? Mal. Y entonces tú vas a decir, ay, todavía le pregunto y me sale con eso. Pues no es todavía le pregunto y me sale con eso, sino que existen formas en verdad en las cuales podemos desde el habla arropar el proceso del otro. Ujú. Entonces es importante desde ahí simplemente estoy aquí para ti, como sea. Ujú. Si Sí, está sí. llorando, pues quédate a un lado a que llore, porque a veces empiezan a llorar y luego los quieres abrazar. Igual y no necesita el abrazo, solamente sacar el llanto. Ujú. Entonces también una parte que al que está acompañando en la familia o como sea es estar muy presente en la necesidad del otro. No en Sí, lo que sí. yo quiero ya acompañarle como al otro, no. Es la necesidad que verdaderamente tiene el de enfrente. Ujú. Eso es. Acompañar y yo creo que es lo mejor. Estar al lado y lo que el otro necesite y cuando el otro necesite y como el otro necesite. Porque el protagonista de su duelo va a ser él, entonces Y el que lo tiene acompaña. que transitar es él. Eso Y no es. estamos siendo mala onda de decir, pues es tu duelo y a mí qué. No, 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 no. sabemos que le está pasando mal y sabemos que le está haciendo complicado y que le está Ujú. doliendo muchísimo, pero también es saber qué es lo que le toca vivenciar en este momento por su propio proceso de vida. Ujú. Sí, Nada más tener muy claro eso. sí. Y lo que tampoco nos gusta a nosotros no hacerlo a los demás. Cuando nosotros estamos tristes, estamos dolidos, que nos vengan de repente a distraer de nuestro dolor, a veces no nos apetece. Como, no, yo tengo dolor, ahora no me vengas a invitarme a unas cervezas, ¿no? Estoy con... Ahora mismo no me apetece, a lo mejor mañana sí, pero ahora mismo no. Pues eso, si está la persona así, respetarle así, no querer cambiarle ni nada de esto. Y aquí tocan otro tema también, que es la resignificación de la muerte de nuestros animales, el encontrar ese ese sentido, ese por qué se ha producido la muerte, ¿no? Dice Isabel, hace poquito pude darme cuenta que dos abuelitos, ella tiene un asilo de perritos, de perros, bueno, grandes. Dos abuelitos del hogar partieron después de haber llegado dos perritos al hogar rescatados. Se saludaron como que se reconocieron y después partieron. Entonces, esto también yo creo que es muy importante en nosotros, ¿no? Cuando podamos, porque claro, al principio de todo el proceso de duelo no. Al principio de todo el proceso de duelo, como bien dice cuando el duelo pregunta, hay que sentir. O sea, tienes todas las emociones, tienes todo, la parte cognitiva, ni me la nombres todavía, ¿no? Porque soy puro sentimiento, puro, a veces puro dolor, y ahí estoy, ¿no? Pero cuando terminas todo, resignificas un poco, encuentras sentido a, a por qué se ha producido en ese momento la muerte o qué os llevó hasta ahí, pues como dice Isabel, ¿no? Se reconocieron y después partieron. Qué bueno. Y a ver, Mariona comenta, acompañar y escuchar es muy importante. Esto es lo que me va bien. Muy importante, aprender a acompañar y a escuchar sin querer cambiar al otro. Eso Ajá, sí. y a mantener muchas veces simplemente silencios amorosos, no silencios en hielo,
de esos silencios incómodos de que estás así como ya que diga algo, porque yo ya quiero hablar y porque a lo mejor quién sabe qué le está pasando. También cuando otra persona está en duelo, es un proceso para ti, Sí. porque también te refleja todo lo que tú quieres modificar del otro, que eso es tuyo, no del de enfrente. Entonces también es una oportunidad para crecer. El que está acompañando a otro en su familia, en su amistad, en lo que sea, o el que está en duelo también. Entonces ambas partes están aprendiendo y están transformando. Ujú. Muy importante todo eso. Y hablábamos antes del entorno, de rodearnos de un entorno, de tener una red de apoyo que nos pueda acompañar, sobre todo en este tipo de duelos que todavía son privados de derechos, ¿no? Es como que, como tantos otros, ¿no? Pues la persona que, no sé, ha fallecido una persona con la que tenía una relación sentimental, pero no era su mujer o su marido, pues parece como que no tiene derecho a ir al funeral o al velatorio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues el duelo por los animales también, es como que a veces nos sentimos que no tenemos derecho a estar tristes o a ir transitando todo o a expresar todo lo que nos va saliendo, porque nuestro entorno nos lo va censurando. Es como que la frase tan manida, ¿no? De, pero si solo era un perro, adopta otro, cómprate otro. Y ya no digo nada si encima, pues eso, es una cobaya, es un pájaro, una ninfa, me da igual, ¿no? O una tortuga. Es como, si solo era una tortuga. Y es como, perdón, no, es un animal que ha fallecido, que a mí me importaba y que es una pérdida significativa para mí, con lo cual estoy viviendo esa pérdida significativa. Sí, que volvemos a que sepan que pues es un duelo desautorizado en la sociedad, pero no quiere decir que sea un duelo que verdaderamente no se tiene que vivir, Ujú, no, simplemente la sociedad lo desautorizó, punto, pero eso no quiere decir que esté correcto. Entonces, desde ahí, si ustedes hacen la conciencia de, pues sí, socialmente está desautorizado, pero yo lo autorizo porque yo estoy vivenciando esto y sé que existe en los procesos de duelo. Entonces, desde allí nosotros nos damos esta validación y entonces podemos iniciar a buscar redes de apoyo que nos acompañen correctamente en nuestros procesos. ujú. Y si lo que decíamos antes, el duelo animal por tu animal te ha despertado el duelo por otra persona, por ejemplo, pues me ha recordado el de mi tío que se suicidó. Pues busca también una red de apoyo para ese otro duelo de suicidio. O sea, es decir, no tengas solo una red de apoyo, sino busca recursos, más o menos en todas las ciudades hay, si no, hoy en día el tema online funciona muy bien, para cada una de las cosas que tú necesites. Porque a veces sí, pero hay otras que el duelo por un animal no es solo el duelo por un animal, sino que va sacando pequeñas cositas a la luz que también tienen que ser miradas. Entonces, em, estate abierto a poder contemplar varias redes de apoyo simultáneas, cada una en su área y en su momento, pero que puedas tener también a mano, ¿no? Aparte del grupo que tengas cerca, que a lo mejor no tiene por qué ser los amigos de toda la vida, porque hay personas es que estoy solo porque no tengo a nadie y el martes tengo la eutanasia de mi gato, ¿no? Vale, pero a lo mejor tienes pues esa persona que te encontraste en tal sitio que a lo mejor le puedes preguntar, ¿te importa acompañarme? O durante el duelo también, ¿no? ¿Te importa que salgamos a dar una vuelta? A veces nos falta un poco esa pequeña iniciativa para darnos también a nosotros esas herramientas o
ese apoyo social que necesitamos, ¿no? Es como que, ay, no, 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 ¿cómo se lo voy a decir? A ver qué va a pensar. Es que, claro, es que es un gato por lo que yo se lo estoy pidiendo. No, pídeselo. Igual no le importa nada, porque el que le importas eres tú. Y a lo mejor esa persona no entiende que estés así por el duelo por un animal, pero sí que te quiere a ti. Y entonces ya está, te acoge y te acompaña lo mejor que sepa, claro, porque cada uno tenemos nuestro nivel de conciencia, yo incluida, y te acompaña un trocito del trayecto, ¿no? Entonces, también sepamos un poco eso, pedir ayuda. Y luego yo creo que nos desestabiliza también mucho la respuesta de los demás. Yo oigo a veces a la gente que dice, pero ¿cómo se le ha ocurrido a esta persona que me he encontrado por la calle contestarme esto? Que estoy en duelo, que no sé qué, que no sé cuántos. Y se forma ahí un sentimiento de enfado, de no validación, de, sí, no validación y no valoración de uno mismo, ¿no? Entonces, tenemos que saber también, yo creo, considerar, cuando ya tengamos, se nos haya bajado toda esa emoción un poquillo, el decir, vale, ¿desde dónde me lo ha dicho? ¿Y quién me lo ha dicho? Pues me ha dicho una persona que no tiene nada de empatía por los animales, entonces es normal que me lo diga. O me lo ha dicho desde su propio miedo a que su animal fallezca. O me lo ha dicho desde su propia mochila de muerte que no la tiene trabajada. Y entonces ver que yo estoy trabajando mi duelo, a él también le está removiendo, porque no nos olvidemos, la muerte de nuestro animal nos va a nosotros también a removernos nuestra propia mochila de muerte, las creencias que tenemos. Nos va a potenciar las que nos sigan sirviendo, nos va a decir, vale, esta ya no me sirve, le agradezco su tiempo de validez, pero la relego ya, o esta la cambio. Entonces, vamos a tener todo un proceso de transformación que yo creo que también nos serviría un poco más ver el de enfrente, entender desde dónde nos dice las cosas. Y sobre todo saber que a nivel general hay mucha ignorancia, porque es la palabra, ignorancia sobre el duelo y sobre los procesos. Entonces la gente no sabe cómo acompañar. Regularmente llegan a un sepelio, allá a la funeraria, ¿y qué le digo? ¿Qué le voy a decir? O sea, pues lo que te salga de tu corazón. Y regularmente le dices, ay, estoy contigo, lo lamento mucho. A lo mejor ni era ni tanto allegado y tú llegas diciendo eso. Entonces, a ver, desde ahí, darte cuenta que no hay esta cultura de duelo a nivel general, porque Nada. no saben enfrentar nada del dolor. Entonces, si alguien llora, te dicen, ya, límpiate las lágrimas y mira, feliz ya. O sea, no es un botón de ponte feliz, ponte triste, ponte enojado, ponte feliz. Eso no existe. Entonces es desde ahí saber que nos lo dicen desde un punto de ignorancia, de que no saben qué decir y que tal cual también lo dicen desde su propio dolor, ¿no? De no saber cómo lidiar aquello. Entonces aquí volvemos a la validación del decir, yo sí valido lo que me está pasando, aunque esta persona me dijo eso, que hizo un desacierto en mi proceso, porque son desaciertos que a veces también los profesionales los dicen, que están incorrectos y generan duelos complicados. Sí, hay veces que Entonces, sí. Que dices, uy, ¿esto qué le ha contestado? y que no se dan cuenta, se lo dicen desde la parte de, pues es que ya, o sea, ya, y no es así, o sea, es la parte del saber. No, la gente no sabe cómo acompañarme. Ujú, Entonces busco quien sí me pueda acompañar, así, o sea, o amigos que sí, aunque sea me escuchan, aunque no lo entiendan, o un grupo de apoyo, no sé, un terapeuta, un psicoterapeuta, lo que sea, pero que yo pueda sentirme en esta parte arropado, en este proceso, porque muchas veces a gente que esperamos ese apoyo no nos lo puede dar, que es la gente cerquita a nosotros, que es la familia.
A lo mejor sí. les está doliendo, que nos duela y lo que estamos pasando, pero no, muchas veces no vamos a recibir el apoyo correcto. Ujú. Pero porque no saben, no porque no quieran. Es lo Exacto. que la gente tiene que entender también, todos tenemos que entender, ¿no? Que es porque no saben hacerlo de otra manera y entonces, es lo que les sale a ellos, ¿no? Y muchas veces, si yo no sé acompañarte a ti, Mora, y tú estás triste, yo me voy a sentir incómoda de que tú estés triste. Entonces, como yo no quiero, todo esto es inconsciente, ¿eh? Como yo no quiero sentirme incómoda, ¿qué voy a intentar? Que el motivo de mi incomodidad, o sea, tu tristeza, desaparezca. Entonces, voy a decirte lo que se me ocurra en ese momento. Pues como decía antes, ¿no? Echar unas cervezas. Oye, ¿y las vacaciones cuándo las vas a coger? Oye, y al final te compraste esa camisa que no sé qué, ¿qué dirás tú? ¿Qué narices me importa a mí ahora la camisa? Entonces, es muchas veces el yo no sé cómo lidiar. ¡Uy! Ah, ya viene. Yo no sé cómo lidiar con tu tristeza. Entonces, eso es muy, yo creo que también es importante saberlo. Y aquí hay otra cosa que dice Isabel sobre los rituales, que allí en México sois mucho de rituales, a mí me encanta también. Y ella también, Isabel es mucho de rituales. A mí lo que me da muchísima ayuda es realizar rituales y ceremonias manifestando todo ese amor en el duelo de cada abuelito que parte. Eso Y que está los muy bien. rituales no es necesario que sean específicos de tu cultura. En efecto, nosotros aquí tenemos muchos y la cultura de muerte es ancestral y hacemos mil cosas para Día de Muertos y no lo sabemos que todos los seres trascendidos siguen con nosotros, porque así es nuestra cultura. Pero independientemente de eso, tú puedes hacer tu propio ritual como a ti te esté acomodando internamente. Eso ¿Sí? es. Es la parte en que si a mí me funciona hacer dibujos y llevarlos al espacio donde está la bonita o donde está enterrado, a partir de Ujú. allí yo hago esta dinámica de ofrecerlos para todo ese amor. Eso es. O ponerle Ujú. flores cada día, pues igual también lo podemos hacer. Sí, sí, sí. Perdón que escuchan de fondo el perrito, pero alguien está tocando. No pasa nada. Otro más No en el, para de hablar, no para de decir, no timbres. tiene su aporte también aquí en integrando el duelo animal. Sí, es muy importante lo que mira, es que justo ves precisamente, dice Maritza, ¿qué rituales realizas? Maritza, es lo que ha dicho Mora, no hay un ritual específico, concreto, que vaya a ayudar más en el duelo. No hay ninguna fórmula, como decía Mora antes, ¿no? De A más B igual a Z. No, esto es lo que a ti te sirva, ¿vale? En este caso, Isabel, ella dice, por ejemplo, encendidos de inciensos, coronar con flores a los abuelitos, colocar velitas todas las noches mientras canto Daimaku. Vale, eso es lo que a Isabel le funciona. Pero a ti te puede funcionar otra cosa. O igual no te apetece cantar y te apetece escribir, como decía Mora. Entonces, lo importante es saber que los rituales ayudan, ¿vale? O sea, de toda la vida hay rituales para todo, o sea, lo tenemos desde los padres que le dan las llaves de la casa al hijo, ya eres mayor y ya eres lo suficientemente responsable como para tener las llaves de casa. Y se produce el ritual de entrega de llaves de casa, ¿no? O de sacada del carnet de conducir, no sé, o sea, os hablo de cosas que podemos vivir todos, ¿no? En rituales cotidianos en nuestra vida. Pues en la muerte de nuestros animales es el ritual que a nosotros nos sirva, que a Y eso es nosotros nos funcione. Y a lo mejor podemos ir Mora y yo a la despedida del mismo perro, del mismo gato, de lo que sea, y yo querer escribir y en cambio Mora querer poner, yo qué sé, una canción o querer cantar o bailar o lo que sea. No pasa nada. Yo tengo mi parcela escribiendo y Mora tiene la suya. Y los dos rituales pueden convivir.
no hay nada de aquí, por lo menos en España, nos hemos vuelto muy, España y Europa diría yo, nos hemos vuelto muy encajonados con el tema de la muerte, ¿no? Hemos dictaminado sin querer socialmente lo que está bien y lo que está mal. Es como que no, todo está bien y todo está mal dependiendo de cada uno de nosotros. ¿A ti te va bien? Sí, hazlo. Ya está. Y que no te importe nada lo que piensen los demás de fuera. Y sobre todo que sea algo que le salga de su corazón, Eso no es. algo como que acá qué hago, cómo lo pienso, no, sino algo que nazca de ti, de decir, pues quiero ponerle un altarcito y le quiero poner allí su fotografía y sus cenizas, o si no están las cenizas, bueno, su fotografía, y le quiero poner siempre su platito con agüita, o sea, pues a lo mejor eso a ti te funciona y está bien, o todos los días quiero platicarle, también eso puede funcionar como un ritual para ti. O sea, es todo Ujú. lo que a ti te haga sentir esa conexión y ese abrazo, está bien. Eso es. Todo está bien si a ti te va bien. Ya está. Olvídate de los demás y de formulismos, que en el duelo, como dice Mora, A más B no es C. O sea, esto es cada uno el nuestro. Mira, dice Ali, ¿no? Que le pone velas y que le escribe cada vez que se siente muy agobiada y que eso le alivia. Pues ya está, ¿te alivia? Sí, hazlo. Hazlo, o sea, ni está bien, ni está mal, ni le vas a retener por hacerlo. Ese es otro temor que tenemos también a veces, ¿no? Ay, es que le retendré haciendo esto, poniéndole velas o lo que sea. Entonces, sí, sí. Mira, y otra vez Isabel nos dice que colocan en cada tumbita piedras y una amiga toca el cuenco. Es que es lo que os decimos, o sea, ¿os viene bien? Sí. Como dice Mora, ¿os nace del corazón? Sí, hacerlo. A saco. Al final, con todo lo que sintáis, ¿vale? Porque Sí, está os va a bien, ayudar. igual. Ajá, igual si dices, bueno, pues de los hebreos me encanta lo del cuenco, pero también me gusta de los mexicanos ponerles el papel picado de colores y los calacanes y los calacatos, pues ponlo, o sea, no es, tengo entonces que poner todo un altar mexicano, si no, no, solo la cuestión hebrea. No, pues si a mí me nace eso y ponerlo allí de todo un poco, pues ponlo, o sea, no, no ocurre nada. Ujú. Eso es, eso es. Bueno, se nos ha ido ya casi el tiempo, son y 57 aquí hablando de duelo. Otro día sí que me gustaría, Mora, hablar de los mitos del duelo para ir clarificando también más cosas. Pero bueno, está muy bien, está muy bien. Y en cuanto a lo del el entorno que teníamos antes, que decíamos que hablábamos de los grupos de apoyo, ya sabéis que nosotros, para el que quiera, el que no quiera, no hay ningún problema, también le acogemos también. Tenemos los espacios de Animal Death Café, los tenemos cada 15 días y son online, totalmente gratuitos, ya sabéis, seguimos el formato de Death Café, respetuosos con todo lo que haya pasado, sin juicios, sin guión, se habla de lo que vosotros queréis, como vosotros queréis y, y seguros. Esa es otra cosa que yo creo que vamos a añadir en los espacios, ¿no? Que no es simplemente que Mora, que María Lía, que yo. María Lía, por cierto, que le felicitamos también su cumpleaños. ¡Ey, qué guay! Que fue hace poquito. Así que, María Lía, felicidades. También Besos por de aquí. nosotras a María Lía. Sí, sí. Entonces, que no es que nosotras abramos la sala y 2 horas después la cerremos. No, ¿vale? Durante esas 2 horas, nosotras también estamos trabajando para vosotros. Estamos controlando que todo esté bien, que fluyan todas las emociones, que nada se quede encajonado, ¿vale? Entonces, es muy importante también estos espacios que alguien los pueda soportar detrás, o sea, aguantar. Soportar, aguantar, no en el sentido de tengo una losa que me está pesando, sino de, oye, yo estoy aquí profesional y voy a ocuparme de este espacio, ¿vale? A eso me refiero. Entonces lo tenemos cada 15 días
y os invitamos también a ellos, nada. Y Mora, te dejo ahora con todos los avisos de cada integrante del duelo animal. Yo estoy en la parte técnica y Mora está en toda la demás, que no es poca. Hacemos trabajo conjunto de varias cositas cada una. María también, María Lea tras. Entonces, bueno, estamos allí las tres allí Las tres, sí, sí, acompañándonos, sí. haciendo que esto funcione y continúe para acompañar a todos. En el próximo programa de Integrando el Duelo Animal vamos a tener una invitada que es una veterinaria que nos va a hablar también de las terapias florales para los acompañamientos con los animalitos en procesos ya sea de enfermedad y de muerte y de duelo. Entonces, para que estén por allí pendientes de cómo también pueden acompañar desde otros puntos a sus animalitos. Y pues para ir cerrando el programa de hoy, ya después de los anuncios de Animal del Café y de quién va a estar próximamente en este programa, pues era para nosotros importante, como les dije al inicio, el que pudiéramos abrir este pequeñito espacio para acompañarles en todas las dudas que les van surgiendo sobre sus procesos de duelos y sobre este duelo, que es un duelo desautorizado, es un duelo muchas veces en silencio, duelos que se generan complicados precisamente por no tener en dónde hablarlos, en dónde sentirse arropados para los procesos y por desconocimientos. Y también queríamos que quedara súper claro que es duelos por seres queridos. No hay duelos separados de duelo específico. Soy especialista en duelo animal. Eso no existe. Son simplemente quien sabe hacer trabajo de duelo. Punto. Para hacer acompañamientos correctos, sostenidos, en bien de aquel ser que está poniendo su proceso en nuestras manos para que les acompañemos a que puedan transitarlo de la mejor manera para que todo su proceso sea de la manera más amorosa, sostenida, transformadora y puedan integrar a aquel ser con el que se han amado tanto y se seguirán amando por todas las vidas y en todos los tiempos. Uh-huh. Entonces, les queremos dar las gracias por estar en este espacio, por siempre acompañarnos en todos los programas también, de todos los invitados. Y bueno, ojalá que puedan estar en los próximos programas que demos María y yo, y María Lía también en alguno por allí nos podrá acompañar, que por tiempos horarios no le da mucho para estar con nosotras en el programa, pero bueno, en algún momento estará también. Y nos pueden enviar todas sus dudas, todo lo que quieran que les interese, nosotros con todo gusto podemos hacer un programa para clarificar todas esas dudas que surgen, todo eso que hay allí medio pululante, que no se sabe será o no será. Y muchas gracias, María, nuevamente por este espacio, por estar acá, gracias a los de Cuando el Duelo Pregunta, nuevamente felicidades por estos 3 años y gracias a todos los que estuvieron presentes, a todos los que nos escuchen después ya en diferido y un abrazo súper grandotote. Un abrazo enorme a todos. Me sumo al de Mora. Hasta luego.